El 30 de enero del 2020, la OMS declaró una emergencia de salud pública internacional. Se creía que el virus había comenzado en China y hasta el momento habían 170 víctimas mortales. Son casi 33 millones de personas las que se encuentran en cuarentena. 8.100 casos de coronavirus han sido confirmados. Así de grande es el temor de que se propague aún más este virus. Ese mismo día aterrizamos en Shanghái. What? Hay aliens. No tengo la menor idea. A partir de aquel momento, nuestras vidas cambiaron para siempre. Todo el mundo sabe que este es el lugar más feliz del mundo y es prácticamente imposible encontrarle así. El parque está vacío, ver ni un alma. O parece que hay un virus mortal por ahí. Supongo que la vida nos estaba dando una oportunidad para despedirnos del mundo como lo conocíamos hasta entonces. No hemos hecho ni una sola fila, los juegos van vacíos. Si un día quieren venir a Disney Hong Kong, Un día antes del año nuevo. vamos a escanear aquí el código QR para tener la información del coronavirus. Habíamos notado los cubrebocas. Porque en todos lados pone máscaras disponibles. Ni han de estar haciendo una fortuna con esto. Hasta el amiguito ya trae su moda de... Las señales estaban por todas partes. Está aquí la prevención del coronavirus. Mira todos cómo vienen. Y ya me está dando cosa. A lo mejor la estamos zurrando al no traer nuestro cubrebocas. Yo pensé que... Supongo que estábamos tan ocupados descubriendo la ciudad que nos fue imposible conectar los hechos. La bahía de Kowloon. Pero pronto sería imposible ignorar la situación. Las calles desiertas, los colegios cerrados y las farmacias desabastecidas. En la farmacia porque no hay cubrebocas en ninguna parte. Así la situación en Shanghái, China. Salir a las calles se había convertido en un deporte extremo, pero algo teníamos que comer. Hemos estado viviendo de comida congelada y sopas maruchan. Jamás imaginamos que pasaríamos las próximas semanas buscando cubrebocas y evitando a nuestros amigos. Sí se empieza a ver. De pronto aparecieron términos que tan solo habíamos escuchado en la televisión. Los pocos amigos que teníamos se iban por montones y debemos confesar que nosotros también pensamos en hacerlo. Pero cuando estuvimos listos para tomar una decisión, alguien más ya se había encargado de ello. Desde la madrugada del viernes al sábado no podrán entrar al país los no nacionales aunque tengan visados o permisos de residencia. Tal vez todo habría sido más sencillo de haber podido entender lo que ocurría a nuestro alrededor. No nos quedaba más que creer lo que dijesen a miles de kilómetros de distancia sobre lo que ocurría tras nuestra Ha ventana. recurrido a la medida extrema de transportar a los enfermos por la fuerza. Aunque la mayoría de las veces no se parecía mucho a lo que veían nuestros ojos. Seguimos aquí en Suyo. La situación ya está mucho mejor. Es que aquí te checan en el metro. Tienes que usar una aplicación que se llama Alipay. A tan solo unas semanas de que todo comenzó, apareció el código de salud. Y este código pues simplemente verifica que estamos saludables y que no hemos salido de la zona de cuarentena. A través de él se podía rastrear a la población entera y determinar si alguien había estado en riesgo de infección. De pronto, el teléfono se volvió tan importante como la licencia de manejo y las pruebas de ácido nucleico tan frecuentes como los cortes de cabello, especialmente para los extranjeros. En un giro inesperado, la zona cero se había convertido en uno de los lugares más seguros y el peligro venía desde fuera. Pero no por mucho tiempo. El gigante asiático anunció un cierre temporal de las fronteras para todos los ciudadanos extranjeros. Esta vez China cerraría sus puertas por tiempo indefinido. Parece como que nunca hubo nada aquí. Lo que vino después era extrañamente similar a la vida previa a la pandemia, excepto que no lo era. Esas cosas, todos respetando la ley. Lentamente nos habíamos acostumbrado a vivir dentro de una burbuja y enterramos los deseos de salir. Y la primera parada. Aún así, hay días en los que la incertidumbre pesa como piedras. Y no porque queramos irnos, sino porque no sabemos cuándo podremos hacerlo.
Pero hace unos días finalmente recibimos una dosis de esperanza. Me voy a poner la vacuna del coronavirus y obviamente siento un poquito de nervios porque es una vacuna bastante nueva, pero hay que tener fe, hay que tener esperanza y así podría ir a mi casa más pronto. La fila para vacunarse está tremenda. Vamos a pasar este código por una máquina para que ellos puedan verificar que es real. Como siempre, mi nombre es muy largo para esto. 是我护照号。可以了吗？好，谢谢。对面啊。好的，谢谢。单词给你。我害怕会很痛。你害怕会很痛？对。一点点。哪个国家的？墨西哥的。哦，好吃吗？好吃。 ¿Quién habría pensado que en 3 mililitros cabrían tantos sueños? Pero la historia no termina aquí. Aún no sabemos cuándo volveremos, pero si algo hemos aprendido a lo largo de este tiempo es el poder de la esperanza.